Esto tiene larga experiencia y ver si realmente va a quedar ese nuevo nivel. 184, ayer creo que tocó casi 200 en un momento. Terminó en 180. Quedó en, no, 184 solo. Hola Enrique, gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, no, un gusto. Bueno, contame, ¿por qué es cíclico esto? Cada tanto pega el respingo. Digo, ¿esto se queda en ese valor o volvemos a otro valor? Bueno, lo que pasa es que, a ver, cada vez que aparece un poco más de plata en la calle y estamos en un periodo electoral y el gobierno está intentando que eso pase, reapertura de las paritarias, el bono para los jubilados, más gasto público, más gasto de COVID, etcétera. Bueno, cada vez que hay más pesos en la calle, una parte de esos pesos, el que la gente quiere guardar, la única forma de guardarlos en Argentina es en dólares, porque si los llevas al banco te pagan una tasa que está por debajo de la inflación, salvo que hagas una operación de más largo plazo, y por lo tanto cada vez que haya un poco de exceso de pesos en la calle, otra vez, exceso de pesos en términos macroeconómicos, no es que a cada uno les tenga exceso de pesos, sí, pero cuando cada vos uno decís que se sobra plata, digo, yo no a mí no la tengo yo, no sé dónde está. Bueno, como diría un expresidente fallecido, a vos no te va tan mal gordito. No, yo no digo que vaya mal. Lo que te estoy diciendo es que... Lo que te quiero decir, Chiche, es me que dicen plata en la calle. si las paritarias se reabrieron y hay una plata extra ahora. Si la gente que ganaba hasta 150.000 pesos ahora le devuelven el impuesto a las ganancias. A los jubilados le dan un bonito de 5.000 pesos. Bueno, para cada uno de los jubilados no es plata, pero cuando ese jubilado compra algo, el que se lo vende, la ganancia que pueda tener la trata de guardar. Sí. Y la guarda es la única moneda que la puede guardar. Y lo mismo les pasa a alguien que gana 150.000 pesos y antes le sacaban el impuesto a las ganancias y ahora se lo devuelven. Bueno, esos pesitos extra, dice, no, en lugar de guardármelos en el banco o, no sé, o consumir algo, me los ahorro. Y si consume, el que le vende los ahorra. Así que al final del día, por eso te dije, macroeconómicamente hay más plata en la calle. Cada vez que hay más plata, una parte de ella se vuelca a demandar dólares. Como ahora, no puede mandar dólares por el cepo, sí, demanda dólares donde se lo venden, y se lo venden en el mercado blue o en estos mercados alternativos, y por lo tanto aumenta el precio. O sea que, digamos, es imparable esto, porque digo, cuando ves plata en la calle, vos decís, va a consumo, y si va a consumo, también va el dólar, que compran dólares. Digo, no lo puedes parar. Otra vez, si estuviéramos en el marco de un gobierno con una fuerza, o en un marco, un programa político y económico creíble, sí, este valor del dólar es enormemente alto. Sí. Se parece, para que tengas una idea, al dólar de la crisis del 2002, en términos reales, ¿no es cierto? Sí. Ahora, sin programa, en medio de una elección, que tampoco está definida, por supuesto, sin acuerdo con el fondo, aislado del mundo, peleados con Brasil y con Uruguay, etcétera, bueno, obviamente otra vez los pesos van a demandar. Por supuesto que hay un límite, porque no todos los días te sobran los pesos, los que ya compraste, ya los compraste, y además esto no va a durar mucho tiempo, porque este es el programa para las elecciones, después de las elecciones veremos, pero en el mientras tanto sí, el gobierno puede, o el Banco Central puede vender algunos dólares en el mercado, como se dice, con manos amigas para frenarlo, puede vender bonos y manejar o aumentar la oferta en estos mercados alternativos de contado con liquidación, etcétera, etcétera. Pero bueno, otra vez, en la medida que se quiera tener... Enrique, el problema, yo entiendo lo que vos decís desde el punto de vista macroeconómico, yo entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, el problema es que en la Argentina el dólar es precio. Si el dólar fuera nada más que dólar, bueno, te digo también, si me dijera, es como lo pongo en un autito, en un lingote de oro, pero el dólar es precio en la Argentina. Cuando la gente ve el dólar a 184, aunque pague el dólar a 106, porque eso el dólar oficial importa, te sube los precios. Bueno, el comerciante calcula con el dólar de 184. Acá el dólar es precio. Eso pasa o no dependiendo de cada mercado, porque otra vez... hay algunos productos que se importan o que se definen con el dólar oficial y que siguen más o menos el dólar oficial. Hay otros productos que, como vos decís, siguen el dólar libre, pero eso depende si el mercado te lo da. Porque vos podés hacer todas las cuentas que quieras, pero si cuando querés vender el pan
lo calculás a 184 y nadie te lo compra, y bueno, lo venderás al precio que puedas. Es cierto que, como vos decís muy bien, en la medida que la brecha se vaya aumentando y la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre vaya creciendo, el precio que empezás a mirar para adelante es el dólar libre y no el dólar oficial. Ahora, esto no es automático, no es en todos los mercados, no todos pueden hacerlo. Los que vendemos servicios, no es que vos mañana decís, che, como el dólar está a 184, pagame más caro. Es decir, hay toda una condición No, general pero bueno, los que te estamos en una venden cosas, recesión, los ¿no? que te venden cosas y mano de obra ya te lo cobran, ¿eh? No tengas dudas. Y en general sí, pero no te olvides que estamos en una recesión, que la economía hace varios meses, que entre la mezcla de la pandemia y la incertidumbre no crece. Entonces, bueno, no es lo mismo cuando la economía está en boom y está todo creciendo y están todos contentos, aumentar los precios que aumentarlos acá. Ahora, es cierto que por este desequilibrio macroeconómico vamos a tener 10 meses de inflación arriba del 3%. Desde la década del 80 que esto no pasaba. 10 meses consecutivos de aumento arriba del 3%. Una última pregunta, Enrique. Cuando en el año 2003, 2004, hasta el 2005, vos veías en la vidriera que decían no aceptamos dólares, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento el dólar era mala palabra y por qué ahora cuando vos me decís sobre un mango para el dólar? ¿Qué estaba pasando en Argentina? Primero, no te olvides que hubo toda una crisis previa que llevó el dólar de 1 a 4. Sí. Segundo, hubo un plan que se quedaron con los dólares de los depositados, aquello de que el que entregó dólares recibirá dólares, digamos, en versión técnica minga. Y después no te olvides que había superávit fiscal y superávit comercial. O sea, la Argentina de Kirchner, del primer gobierno de Kirchner, por toda la licuación anterior, más que por mérito, tenía superávit fiscal. Entonces no necesitaba poner más pesos, no necesitaba emitir, los pesos se habían absorbido en medio de la crisis y entonces efectivamente se demandaba más pesos y el dólar estaba muy caro. Ahora, el dólar está tan caro quizá como entonces, pero tenés déficit fiscal récord, metés muchos pesos en el sistema, estás aislado del mundo y el Banco Central casi no tiene reservas. Hay una gran diferencia. Bueno, explicado eso, te mando un abrazo, por fin alguien que sepa del tema. Gracias, como siempre. Que sigan muy bien, chao. Chao, un abrazo.